Mariano, bienvenido a nuestro programa. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Gracias, gracias. Un gustazo enorme. Yo quiero empezar con la relación personal que hay para ti con Kino. Creo que todos tenemos una historia con algún personaje o con las caricaturas. Yo tengo un recuerdo de un inserto que tenía el periódico local acá que se llamaba Lecturas Dominicales y en la parte de atrás siempre había una caricatura de Kino. Yo ni siquiera sabía quién era, pero me acuerdo la emoción de esperar al domingo y ver qué iba a tener la caricatura. Y quiero saber a nivel personal qué recuerdo tienes de Kino, si entraste al proyecto como, sí, Kino está allá, pero nunca hubo de pronto algo personal conectado. Claro, no, no, es imposible, digamos, sobre todo para un argentino, casi imposible, ¿no? O es improbable eh, tener 40, 50 años y no tener la experiencia de Kino y de Mafalda, digamos, en tu vida. Es imposible. De niño acá uno iba a la escuela, te enseñan las letras y después en casa tu madre te daba Mafalda. Y tus Mm, compañeros en el barrio te pasaban las Mafaldas. Las Mafaldas se traficaban, digamos, no, y se heredaban y se pasaban, y se iba al kiosco a comprar la siguiente, y como a veces es verdad, la encuadernación no era muy buena, se rompían, y después venía otra que la reemplazaba, se utilizaban muchísimo. Y entonces, no, no, Mafalda es algo, y un poco la caricatura, el dibujo, es algo que nace con la lengua materna, ¿no? Uno aprende a leer y aprende Mafalda, lo cual es algo asombroso y fascinante, y es fascinante que eso haya pasado en toda Hispanoamérica, vamos a decir, en España y en toda América de habla hispana, hasta que las otras traducciones se dieron un poco después. Nos pasa en la película hasta con el chino. Pero en lo personal, te digo que estaba Mafalda, que obviamente la leíamos y nos gustaba y nos encantaba Mafalda. Y después, de todos modos, había algo que a mí me gustó más o me perturbó más de niño, que fueron los libros de página de humor completa. Recuerdo el primer libro, que es un librito chiquito, que es Hombres de Bolsillo, que yo debo haber tenido 9 años. Se llama Hombres de Bolsillo, el compendio de humor gráfica. Y yo veía ahí muchas viñetas que de alguna manera no comprendía, pero me perturbaban enormemente. Y ahí está esa otra dimensión de la obra de Quino, y es la vejez, la muerte, la enfermedad en la vejez, el amor, ese amor que uno no entiende muy bien. Recuerdo una viñeta de un mecánico grande, fuerte, digamos, totalmente muda, un hombre muy grande, muy, muy robusto, abrazando a una señorita muy delgada, y la viñeta, digamos, el diálogo de la viñeta, tenía la forma del corazón, de ahí saco que era una viñeta del amor. Adentro, el personaje tiene una pinza muy grande, una llave muy grande en su mano, con la otra sujeta a la señorita, y la viñeta son dos tuercas en un tornillo súper apretadas y gigantes, ¿no? Como que el amor, él apretaba con esa llave, las tuercas, y la veía ella tan indefensa, tan, digamos, sometida en eso, y en eso hay una dimensión, digamos, ahí está, bueno, está hablando sobre el feminismo, sobre una mirada sobre el amor, sobre un amor desde un hombre a una mujer de una manera, y uno no entiende a los 8 9 años. Eso va entrando de una manera muy, muy difícil, porque uno ni siquiera puede preguntar, y aparte no lo hubiera hecho también por mi timidez a mi madre o a mi padre, ¿qué significa esto, no? ¿Qué está haciendo este hombre? ¿Por qué esto es el amor? Recordaba esas viñetas, y nada, y uno va entendiendo que Kino va calando hondo y va formando un pensamiento en uno, bueno, malo, lo que uno interpreta, ¿no? Hasta donde uno llega, pero eso está, y está tan profundo que uno dice, bueno, eso es la infancia, nada más. Y después de grande, llegamos a la película, finalmente. De grande, como Kino decide volver a Mendoza, donde vivo yo, para vivir sus últimos años acá, vuelve con Alicia, ella estaba quedándose ciego,
un amigo en común de la familia nos dice, bueno, ¿por qué no lo recibimos? Vamos, podés filmar, vos que filmás, ¿por qué no filmás una entrevista? Le hacemos unas preguntas y lo grabamos, pero no estaba la intención de una película. No nace como vamos a hacer una biografía de Kino. Yo no me presento a él como, hola, Kino, ¿qué tal? Voy a hacer su película, su biografía. De hecho, él nos pregunta, ¿de dónde vienen? ¿De qué medio? No, de ninguno. Sea, la Y entrevista de que qué? vemos en la peli, tú estabas ahí, Exactamente. la del Yo 2014 estaba que ahí, mencionan. exactamente. Yo ahí lo conozco a Kino y esa entrevista es del año 2014, cuando él vuelve. Y es una entrevista realizada así. Yo le pregunto cuándo, yo le pregunto cuándo, levanto el teléfono un día y me dicen, dice Kino que se vengan. ¿Cuándo? Ahora, ya. Bueno, vamos, ya. Y llegamos a la casa con el sonidista, con Alejandro, y bueno, y yo llevaba unas luces y le digo, Kino, ¿te molesta si prendo luces? Sí, sí, me molestan los ojos. Vení, sentémonos en la mesa, sin luces. Bueno, pero podría, ¿y podemos apagar esta? No, Kino, no veo nada si apagamos esta. Bueno, pero prende esa más lejana. Y como ya se dio cuenta que no veníamos de una productora y que no llegábamos con el tupé de decir, hola, ¿qué tal? Vamos a hacer una película de tu vida. eh, Él dijo, bueno, ¿qué? Siéntense a la mesa, quieren comer una fruta, quieren comer algo. Entonces se sentó también Diego, su sobrino, y ahí conversamos, y él se abrió de una manera muy, muy, muy bonita a todas las preguntas. Llevábamos nosotros un cuestionario, obviamente, pero después conversamos y después apagamos la cámara y seguimos conversando y tenemos partes de audios que no filmé porque ya creo que se me acabaron las baterías que llevaba. Y eso que surgió de una manera tan espontánea fue un poco la excusa de en algún momento hagamos una película, pero esperamos 10 años para emprender esa película porque queríamos darle, siempre pensamos, si la hacemos es porque podemos de alguna manera entrevistar a la gente amiga. La familia ya la tuvimos en el 2014, después entrevistamos a toda la familia, la parentela de Quino Lavado, la familia Lavado y la familia Tejón también. Este, y entonces tratamos de, bueno, de unir productoras y unir esfuerzos y poder viajar y hacer una biogeografía, ¿no? Ir y filmar en los lugares donde él vivió y tratar de hacer esa línea, digamos. Kino era muy, muy tímido y caminaba por ciertas calles, le gustaba, nos decía, a mí me gustaba caminar hacer siempre el mismo recorrido por unas callecitas de París donde él vivió. Bueno, entonces vamos y hagamos ese recorrido y tratemos de encontrar un hilo, un pequeño hilo, un hilo de oro, ¿no? Diría una escritora argentina, ese hilo de oro y de ahí dar ciertas pistas a la obra, porque la obra de Quino es muy grande, muy vasta, trata temáticas muy, muy profundas. eh, y bueno, tratemos desde lo humano, desde su infancia, su familia, su familia extendida, que eran esos amigos que lo querían tanto, algo de su vida, siendo él tan tímido, tan introvertido, tratemos de dar algunas pistas. En una de esas alguien puede hacer alguna unión y conectar, ¿no? Algo de la obra con su vida. Bueno, ese fue el intento un poco de la película y ahí llegamos con apenas 75 minutos. ¿Cómo fue personalmente ese proceso de haber tenido, no sabía que habías estado en la entrevista que se ve en el documental, de haber hablado con él, de haber estado cerca de él y luego tener que ir a los espacios donde él estuvo y sabiendo que ya no estaba, como ver sus lápices que llevan sin usar 10 años, cómo fue, no sé si fue un choque, pero me parece como a nivel personal debe haber sido, sí, como un shock llegar al espacio sabiendo que ya no estaba a tratar de recomponer su historia cuando pudieron hablar con él 10 años antes. Claro, claro, claro. En realidad también lo que nos pasó es que esta es una película sobre Quino, pero es una película hecha con la familia de Quino, ¿no? La familia Lavado y la familia Tejón, esas dos familias. Quino era lo que nosotros llamamos muy familiero, o sea, todos los años, desde el año 83, que él puede volver a la Argentina, ¿no? Cuando la Argentina retoma la democracia.
desde el año 83, todos los 17 de julio, él estaba en Mendoza para celebrar su cumpleaños con su familia. Y era muy, muy familiero. Él se sentía muy protegido por su familia. Su país, si uno tiene que analizar cuál es el país de Quino, con esa internacionalidad que tiene, digamos, un chino que considera esa infancia, que lo lee en la infancia y lee a Mafalda, que lee en chino, y a Manolito, y a Felipe, y a Susanita. eh, o ustedes en Colombia y dice, bueno, Mafalda no es argentina. Uno lee Mafalda y no es argentina, es colombiana, digamos, cuando uno lee. Entonces, ¿dónde está ese país de Quino, esa patria de Quino? Bueno, está en su familia. Quino la siente en su familia. Entonces nosotros, al conocer a Diego, a Guille y a toda su familia, que son fascinantes y son personas muy, muy generosas, de alguna manera nosotros lo conocemos aquí, nos seguimos en contacto con la familia. Como no podíamos hacer esa película, digamos, un poco más pretenciosa de viajes y todo, teníamos intención de viajar hasta Taiwán mismo y filmar ahí la Universidad de Taiwán, donde se dicta la cátedra Mafalda en la universidad, pero al estar con la familia, bueno, era como juntarse todo el tiempo mientras podíamos, nos juntábamos. Y Kino en el año 2020 hicimos, en el año, no, 2015, hicimos un pequeño compendio de las entrevistas y lo que teníamos filmado. Él ya no podía ver, pero lo escuchó, escuchaba. Y en el año 2020, perdón, en el año 2020, antes de que muera, escuchó eso y le pareció muy bien y se divertía con alguien que no está en la película, que es el Nolo Tejón, un tío de él, mucho más anciano, imagínense. Digamos, cuando Kino era viejo, tenía un tío que era más anciano todavía, que contaba chistes de la infancia con Kino y, y se reía mucho. Y bueno, lamentablemente no pudimos terminarla cuando él estaba vivo. Y después está toda esa parte del ese otro tesoro de la película, que son todos los primeros dibujos, todas los lápices, su estudio, que eran cosas muy seleccionadas por él. eh, y tener acceso a eso también es algo hermoso, pero también en cine documental. Después implica algo muy doloroso, y es que nosotros estuvimos días filmando ahí. Estuvimos 3 o 4 días filmando en esa casa con Marcela, con Mariana, y descubriendo toda esa intimidad de Kino, y de esos 3 días después quedan 10 minutos en la película. Es como, y bueno, estaban las piedritas del castillo de Fuengirola, pero como esos hay un montón de tesoros que uno dice, no, en serio sí, el empapelado, el pedacito de empapelado que dio su madre al morir, Mm, antes de morir, fue lo último que tiene que haber visto y que llevaba en la billetera siempre Quino guardado para que le recordara a su madre. Su madre muere cuando él era muy, muy joven, tenía 11 años, no, 11 años o 12 por ahí, digamos, queda huérfano. Los 3 hermanos quedan huérfanos muy, muy, muy chicos. Este, y todos esos tesoros había que elegir uno, de todo había que elegir una sola cosa. Entonces tomamos las piedritas de Fuengirola y viajamos a Fuengirola, a ese castillo, y unimos un poco el pueblo de Mijas y Fuengirola en ese Mediterráneo, que es de donde la familia, a comienzos del siglo XX, emigra a la Argentina, llega a Mendoza y él después hace un viaje, junta esas piedritas y dice, mira, con estas piedritas jugaba mi mamá. La figura de la madre también es muy importante, descubrimos eso y es fascinante. Kino tiene, aparte de una obra muy vasta, todo lo que es el acervo de Kino, sus primeros dibujos, sus primeras publicaciones. No todo lo que ha dibujado Kino está publicado como libro. Hay muchas publicaciones en revistas que solo se conservan a quien conservó las revistas, que casi nadie las conserva, y tiene muchísimas em, cosas publicadas que no están en libros que uno pueda ir y consultar. comprar y consultar. Entonces, eso es un tesoro hermoso, pero también muy, 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 muy grande.
y encima en una película de 75 minutos puede entrar apenas un porcentaje mínimo, pero es muy lindo. En algún momento también empieza a desbordarlo a uno la vida, ¿no? Mis hijos ya en un momento decían, papá, Kino no es nuestro abuelo, basta, porque digamos, el dormitorio, la casa, todo estaba empapelado de quinos, ¿no? Vecino. Que estaban colgados, pegados en las paredes y decíamos, mira esa viñeta, no sé cuánto, mira esta otra se relaciona, acá hace un dibujo. Bueno, y todo eso es un proceso que uno en algún momento también tiene que sacar al mundo y decir, bueno, acá está, esto es lo que se puede y ni siquiera es una película larga, es una película corta, muy amena, para invitar a la gente a leer Kino, ¿no? A reencontrarse con esos libros. Hay algo que me sorprende mucho en la entrevista que le hacen ya hace 11 años y menciona lo que estaba pasando en Ucrania, estaba mencionando la migración y me sorprendía mucho que 10 años después sigamos hablando de las mismas problemáticas y que miremos Mafalda y 40 años después, más de 40 años después, el mundo siga igual. O sea, tuvieron la oportunidad de hablar de ese tipo de cosas con él porque me gustó mucho sorprenderme con la idea de que era un hombre que tenía esa sensibilidad como por el mundo y siempre era, o sea, siento que vivimos en un loop en la historia porque escucharlo a él me sorprendió mucho y vi yo, pucha, 11 años y seguimos en las mismas. Sí, sí, fue de alguna manera hasta perturbador para nosotros porque ese trozo, esa escena, ese pedazo de la entrevista, no, en un momento, bueno, tenemos 2 horas o algo así, no sé, pero en algún momento uno va haciendo como una especie de corte, el primer corte, el segundo, teníamos 19 cortes con lo que queríamos dejar de Kino y de él mismo hablando, ¿no? Y eso había quedado afuera. Uno empieza a decir, bueno, todo lo de la dictadura, entonces la dictadura era muy largo, todo lo de la infancia era larguísimo, sus primeros dibujos o lo de Mafalda, entonces todo era largo. Y esa pregunta o esa respuesta había quedado separada. Y a pocos, digamos, semanas antes de terminar el montaje final, con la guionista, dijimos, bueno, ¿por qué no escuchamos todo de nuevo, todas las entrevistas, todo de nuevo? Que son ahora, son 2, 3 días más o menos, ¿no? Hacer todo eso. Y dice, Porque algo puede quedar afuera". Y es verdad que en documental es sano hacer eso, no sacar una película sin hacer esa última revisión. Y bueno, entonces dijimos, bueno, escuchemos a todos. Y entre esos estaba Kino. Y escuchamos eso y dijimos, wow, ¿cómo puede ser que lo que le preocupe en el 2014 sea las elecciones en Estados Unidos? Ahí justo estaban siendo el avance de la derecha, la guerra en Ucrania. Él hablaba de la guerra de Crimea, ahora había una guerra en toda Ucrania. Y eso encima nosotros en el 2000 lo estábamos teniendo en el 2023, que estaba mucho más que lo que está ahora, que sigue la guerra, pero viste que en los medios desaparece un poco y parece como que ya no se sabe, pero bueno, siempre es así. Pero estaba todo eso y la emigración de niños latinoamericanos a otros países porque no tienen futuro, digamos, en los lugares donde viven y nacen. Todo eso le preocupaba y decíamos, no, no, no puede ser, es un loop eterno y es un poco lo que uno piensa que es el mundo de afuera de Mafalda, ¿no? O sea, Mafalda son unos nenes dibujados en un barrio, una plaza, partes de un departamento y de una escuela, no hay más que eso. En un momento están las viñetas donde se van de vacaciones a la playa, la playa de Colombia, vamos a decir. No tiene país Mafalda, no es Argentina. Hay que tratar de decir que Mafalda no es Argentina, es de donde uno la lee, digamos, o es de la infancia de cada uno. Y, y- pero esos son los espacios. Y después está el mundo de afuera, ¿no? De Mafalda. El mundo de afuera es lo que llega a través del televisor y de la radio. Y el mundo de afuera es el conflicto de Palestina o de los grafitis también de la ciudad. Digamos, los conflictos con China, las dictaduras,
la hegemonía de los estados, de la política exterior de los Estados Unidos. En su momento era la guerra de Vietnam, ahora tenemos otras guerras, el temor a la bomba atómica. Hace 3 años estábamos hablando de que las dos personas más desequilibradas del mundo tenían los botones de la bomba atómica y decíamos, no puede ser que esto, Así fue. digamos, hace 50 años a Mafalda le preocupa eso y 50 años después a nosotros nos vuelve a preocupar eso. O sea, bueno, ese mundo de afuera de Mafalda es el mismo. Por eso, digamos, uno la lee y dice, bueno, están esos niños y esas niñas jugando y aprendiendo y conviviendo, y está ese mundo hostil afuera, que es el mundo de los adultos, que es lo que los adultos no sabemos resolver. Y, y bueno, nada, es como esa metáfora de la sopa, ¿no? A Aquino le encantaba la sopa, era su comida preferida. Pero en Mafalda la sopa es esa metáfora de la dictadura, de lo que los grandes quieren hacer comer a los niños que no quieren. Eh, y les dan sopa cuando decís, ¿por qué? Porque esta tortura, digamos. Y bueno, ese mundo de los adultos, por más que uno quiere a los padres y a los tíos y a todo, digamos, pero ese mundo de los adultos es el mundo no resuelto de los conflictos, de la política, del odio, bueno, lo que ha pasado antes de ayer en Río de Janeiro, esas cosas que uno no puede entender cómo siguen pasando o cómo no logramos resolver como humanidad esas cosas. Bueno, eso es Mafalda, ¿no? Y es increíble cómo ese pensamiento entra a través de unos pequeños dibujos y unas viñetas que no tienen demasiado texto, y es una filosofía y un decir, acá, digamos, si estamos si somos amigos y amigas y nos queremos, Mafalda es amiga de Susanita y son amigas y son muy distintas, pero no se van a separar por eso distintos. Son esa filosofía de la diferencia, donde se quieren siendo distintas, y ese mundo hostil diría un Foucaultiano del yo, ¿no? O sea, ese yo, esa afirmación del yo soy así, y todos son yo es, por el mundo. Y bueno, no hemos aprendido mucho, eso es lo perturbador. Incluso toda la parte del humor de Quino, del humor de página, es un análisis y es un retrato de eso que humanamente no comprendemos y que nos asusta: la muerte, el poder, digamos. ¿Por qué el poder se ejerce así? ¿Por qué se ejerce así el amor? Este, ¿por qué, digamos, en la vejez, no es que llegamos enfermos? ¿Por qué se trata a la vejez de una manera o de otra? Esa viñeta donde hay un anciano encintado a la pared del Ay, sí. hospital y la enfermera está cambiando las sábanas, todo abandonado, todo solitario, abatido, esperando qué está ese anciano en su vida. Bueno, esa es el otro gran costado. Ese es el mundo de afuera de Mafalda. Así retrata Quino ese mundo, sin una sola palabra, ¿eh? Esa viñeta no tiene una sola palabra y tiene tanto dicho. Es verdad que las palabras hacen falta, ¿no? Michel Foucault escribió excelentes y lúcidos libros sobre el poder, este, y Quino los dibujó. O sea, hay Eh, posibilidad para cerrarla ahorita de que exista una serie, si de pronto como que el sitio donde se aloje les dé como esa libertad creativa de poder hacer las cosas como ustedes quisieran. Bueno, Tranquilo. hay material, mucho, y realmente es muy expandible. De hecho, nosotros, una de las ideas, es verdad que por eso me gustaría hacerlo, quizá como hicimos esta película, que no es gran cosa, digamos, no estoy, es que espero no sonar como petulante, digamos, es como hacerla en forma más íntima y sin tanta esquematismo de, este, de estructura, digamos, que es lo que tienen.
sin decir que esto sea mucho mejor. Pero, por ejemplo, uno de los grandes, de hecho, nos quedaron dos grandes hitos en toda película o toda biografía de Kino, que es la relación de Kino y el cine y el Kino y la música. Es como decir, bueno, ¿por qué hay una... Quien haya conocido a Kino dice, ¿por qué no tenés un apartado de la música y un apartado del cine? Kino era un melómano, pero a otro nivel, y un cinéfilo a otro nivel. ¿Qué pasa? Todo lo que tenemos de eso es tan extenso que no había manera, o sea, lo más, se hubiese hecho una película de 3 horas. Y, y Kino habla un montón en nuestra charla sobre las películas que le gustan, sobre las primeras películas que vio, sobre los cines que iba de niño. Hablamos con otra gente, hablaba sobre sobre la música que le gustaba, sobre él era, siempre tenía abonos en las salas de concierto, tipo la Scala de Milán, el Conservatorio de Madrid, el Teatro Colón en Buenos Aires. Él siempre tenía el abono de todo el año y todas las semanas asistía a uno o dos o más conciertos. Iba al cine todo el tiempo, o sea, era por semana 4 veces al cine. Iba a ver cine muy culto, ¿no? No, o sea, iba a ver, primero iba a ver todo, pero después iba a cineclubs, era fanático del cine. Incluso en el mundo, Daniel Samper, digamos, ustedes lo conocen, el gran Daniel, hay un chiste hermoso que no podía estar y después decía, y no nos invitaba decía, ¿quién no nos invitaba al cine, no? Ahora lo voy a invitar a él. Y nos decía, Quinito nos decía, Danielito, vente, vente al cine conmigo. Y dice, nos llevaba a ver unas películas iraníes, indostaníes, kazajistanas, kirguistanas, o sea, como de un cine tan raro que no sabemos ni qué idioma hablan. Digamos. Era fanático del cine, pero es tan vasto todo eso que no entraba en una película o en una primer película biográfica, y bueno, eso quedó afuera. Eso por un lado, pero después hay algo más rico todavía, que son las traducciones de Mafalda. Las traducciones, eh, podría decirse las traducciones de los libros también, aunque no es, el idioma en eso no importa tanto, de los libros de página, ¿no? Pero sí las traducciones de Mafalda es una película en sí, o sea, Mafalda, en el año 68, Humberto Eco, no sos muy joven, por ahí no, ya está muerto, no te dice mucho, No, sí, sí. pero Humberto Eco toma con Bompiani Mafalda y dice, digamos, che, esto puede funcionar como libro. Bueno, no dice che porque no era En italiano, no Argentina. dice, decía, esto puede funcionar, bueno, editémoslo. Y entonces nace Mafalda la contestataria. eh, mirá lo que son las cosas, en el año 68 o 69 y en el 73 Kino deja de dibujarla y dice, esto no va más. Les dice a todo el mundo, o sea, con lo que fue el boom de Mafalda en el mundo. Bueno, pero más allá de eso, las traducciones, más allá de esa primera que la hizo entre Coletta y Bompiani, ellos dos hicieron las traducciones al italiano. eh, Las traducciones, por ejemplo, la de San Mao, que nosotros tenemos apenas un poquito en la película de esa traducción con la familia china o taiwanesa que lee a Mafalda, este, pero la traducción al chino, la traducción a nosotros en Argentina tenemos al guaraní, eh, que también obviamente Paraguay comparte esa lengua. Traducciones en braille, las traducciones en armenio, eh, esta que hablábamos de San Mao al chino, son traducciones hechas generalmente por mujeres, Mm, generalmente son o maestras. Y es muy bonito como Mafalda, más allá de todo lo que es, también es un material de estudio de la lengua de, país. de- de cada mundo, ¿no? De cada cultura. Y esa traducción está hecha por maestras que dicen, esto me ayuda a enseñar a leer, porque a los chicos les gusta. Y si yo tengo una traducción en guaraní, que es una traductora que es maestra, si tengo una traducción en guaraní, puedo enseñar a leer mejor, o los voy a entusiasmar con esto. Entonces,
las traducciones de Mafalda, Mafalda es un personaje, mujer, muy importante. Pensemos que es un personaje de los años 60, 1960, ¿no? Y las traducciones son otras mujeres en general que han traducido Mafalda, y eso es una película en sí, o varios capítulos de una serie. Buscar y entrevistar a esas mujeres, entrevistar a esos traductores o traductoras, no todas son mujeres, pero en su mayoría sí. Eso es fascinante y da a entender un poco esa pregunta que todo el mundo la puede hacer y que nadie la puede responder, yo menos que nadie, a ciencia cierta, y es por qué Mafalda tiene actualidad, no solo en varias generaciones, no solo en el tiempo, sino también en el espacio. En otras culturas sigue siendo famosa, sigue, o sea, sigue teniendo vigencia o puede calar hondo, ¿no? En las infancias y en las juventudes de otros países, eh, y otras culturas, un poco diferentes o muy diferentes. Eso es algo que en esta película tomamos la decisión, digamos, mal que me pese, pero porque yo lo quería hacer, pero tomamos la decisión de que no hacíamos una exégesis de la obra de Mafalda, perdón, de la obra de Quino, una exégesis de Mafalda o de su gráfica. No había especialistas hablando de la obra, que los hay y son súper necesarios, pero no queríamos abordarla de ahí porque si no, menos iba a poder haber de cada uno. Entonces dijimos, bueno, es Quino, su familia, su infancia, los lugares donde vivió y sus amistades más íntimas, aquellas que compartían la taza de azúcar, donde Samper, digamos, necesita una taza de azúcar y era el vecino que se la podía dar. Este, entonces nos ceñimos a eso, pero existe una gran película, que no es esta, eh, con un análisis de la obra de Quino. Y está Mafalda y está el humor gráfico de página. eh, y eso merece y podemos aprender muchísimo de eso. Bueno, habrá otras películas. Ojalá eh, se puedan hacer. Nosotros, otra gente, bueno, eso no importa. Esto ya es del mundo, ¿no? No es nuestra, digamos, más allá de que haya derechos legales, de los cuales no, no tengo idea de cuáles sean. eh, es algo que se puede hacer y digamos, y, y nada, y serán bienvenidos esas otras películas, Hay espero. algo sobre las amistades y justo lo mencionabas que me sorprendió que Joan Manuel Serrat decía, me reunía con él a hablarle, Serrat le hablaba de dibujo y Kino le hablaba de música y que yo, tanto que lo regresé como así que estaban cruzando los temas, Sí, que les sorprendió, o sea, hasta que salió Jorge Valdano, futbolista, y me pareció muy bonita la universidad también alrededor de profesiones y artes de lo que pasó con Kino. ¿Qué les sorprendió de pronto de esas historias de algo que escucharon y decir, ve, también, ya mencionaste el cine, pero que también de pronto les pareció muy lindo descubrir en la persona a través de las personas que lo conocieron? bueno, un poco reafirmamos varias cosas, más que nada reafirmamos, nosotros ya habíamos estado mucho en contacto con la familia, entonces no, también nuestras preguntas a ellos, incluso ya las conocíamos de anécdotas de los propios familiares que Kino contó. Estuve con Joan Manuel la semana pasada, entonces ya sabíamos la anécdota y por ahí preguntábamos, se lo preguntábamos sabiendo eso. Eh, pero sí reafirmamos muchas cosas. Uno, la extrema eh, humildad de Quino, eh, y en eso la respuesta de Joan Manuel nos dice eso. No queríamos ser obvio y tampoco queremos decir Quino es humilde porque es como un valor y asignarle un valor moral o ético a alguien es como, bueno, no tenemos la potestad de asignárselo. La gente lo tiene que descubrir. Esa respuesta es un poco eso. Se juntaba con Joan Manuel Serrat y a Quino no lo podías nunca hacer hablar de su propio dibujo. Él era tan tímido y tan introvertido y tan humilde que él no jamás hubiese aceptado hablar de su dibujo. No le gustaba. Si estaba en una entrevista en vivo y se le preguntaban, bueno, tiene algunas respuestas, pero en realidad era muy reacio. Nosotros decía, no, 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 no,
no me pregunten más de Mafalda, porque ni siquiera sé cómo es. O sea, eh, entonces, por eso, cuando se juntaba a hablar se juntaba con un amigo, que era Joan Manuel Serrat, él le hablaba de música. Y Joan Manuel Serrat, que es otro grande, le hablaba de dibujo y él no hablaba de música, de su música, ¿no? Entonces ahí se cruzaban y ahí ves que realmente los unía la amistad, no era un encuentro de dos grandes que, digamos, se juntan y hablan de lo que hacen, sino que se juntan y bueno, a los dos les daba un poco de pudor hablar de sus libros y de sus discos. Entonces uno habla del otro y Lindo. esa es la manera. De hecho, ayer me hicieron acordar, digamos, en una de las entrevistas, que la mitad del tiempo que estuvimos con él no está en la entrevista, porque no es parte de la entrevista, porque no está grabado siquiera. La mitad de todo el tiempo que estuvimos con él es él preguntándonos a Alejandro y a mí, a los, digamos, director y sonidista, preguntándonos a nosotros qué hacíamos y cómo hacen esto. O sea, era una persona muy curiosa y él nos preguntaba a nosotros, bueno, ¿y ustedes qué otra cosa han hecho? ¿Qué les gusta hacer? Y entonces cuando yo le dije que estudié cine, empezó a hablar de cine, pero del cine que le gustaba. Y hablaba, y a vos te gusta tal, y viste tal película, entonces Divino. era una persona que la mitad del tiempo estuvo preguntándonos a nosotros como si eso significase algo, ¿viste? Nosotros no, ni en aquel entonces, ni ahora éramos nadie. Entonces, pero tenías eso, que no es algo común. Cuando uno está con alguien muy famoso, es raro que te empiece a hacer tantas preguntas con tanta curiosidad, ¿no? Alejandro le preguntaba sobre el micrófono que tenía el boom, ¿no? Encima, y decía, ¿y eso qué es? Porque una vez estuve con una chica, pero no me explicó muy bien, explícame. Entonces le desarmó el micrófono, se lo mostró y le dijo, bueno, y acá el sonido entra. ¡Oh, qué fascinante! Digamos, Ay, siempre le gustaban mucho los aparatos, por eso, viste que dibuja, en sus dibujos está la aspiradora con el enchufe, o sea, con el cable, con el enchufe y con el toma en la pared, con el botón de encendido y con el botón de apagado, digamos. El, nos sabemos y tenemos, no quedó, pero tenemos que cuando nos cuentan que para hacer, era un poco también obsesivo en eso, bueno, un poco como hicimos nosotros la película, para hacer una viñeta donde se veía una máquina que corta el fiambre, la cecina, no sé cómo le dicen en Colombia, pero el fiambre, se fue a un almacén a mirar y a dibujar eso, él mm, fue y le pidió al almacenero poder dibujar la máquina y dibujó la máquina para poder regresar a casa y dibujar la máquina como verdaderamente es. Hacía esas cosas y no detallista. les decía que era Kino. De hecho, se dan cuenta de la película, se dan cuenta que durante años vivió en Madrid, Las chicas de iba, la compraba cosas, droguería. no sabían y todas eran fanáticas de Mafalda, pero él jamás les hubiese dicho, y estoy seguro que sabía que le habían leído Mafalda, pero jamás se los dijo. Y se enteran porque la esposa de Daniel las invita a una presentación de un libro de Daniel, van a esa presentación del libro de Daniel Samper, y lo ven ahí, y le dicen, lo ven en la mesa, y dicen, pero ¿cómo? Hemos estado, y nadie nos dijo que era Kino, digamos, ¿cómo es que de ahora descubrimos que era Kino? Bueno, esa era su personalidad, es hermoso. Sí, eh, una persona así, una persona tan cálida, tan educada, tan humilde, siempre bajándose de todos los pedestales donde uno quería subirlo, él se bajaba, se bajaba, se bajaba, y listo. Y eso fue un desafío de la película, ¿no? Digamos, también eso, un poco lo que te contaba de hacer una película desde esa altura y no como quizá las plataformas o las cosas más estandarizadas tienden a hacer, y es mostremos sus logros, su importancia. Y él quería todo el tiempo bajar eso, él quería ser una persona más conversando con vos o con la otra persona y que esa otra persona conversase de lo suyo y yo hablo de esa otra persona, pero no hablar de los logros y de los méritos
de cada uno. Jamás lo nombraba, jamás nombró premio alguno, y jamás nombraba que era amigo de toda esta gente súper famosa, ¿no? Eso tampoco. No, no, no. Uno lo saca porque la familia te dice, no, pero sí, este, era súper amigo de todos los integrantes de Lelutier, de Rabinovich, de todos, y era, que lamentablemente ya no estaban cuando hicimos la película, pero era súper amigo de todos, Fontana Rosa, Caló y todos los dibujantes de acá, y él no exponía nunca eso, ¿no? Ni siquiera le interesaba. No es que no lo hacía como una pose. De hecho, la última pregunta que le hacemos, ahí pregunta incorrectísima, dada la confianza, ¿no? Bueno, ¿cómo le gustaría que lo recordaran? ¿Viste? Porque ya Mm, sabíamos que no iba a estar más, pues ya estaba casi ciego. Entonces, bueno, ¿cómo te gustaría que te recordaran? Digamos. Y él dice, no sé, ¿viste? Con esas maneras, no sé, no sé. Como diciendo, no me he ocupado toda mi vida de pensar en lo que estoy sí. haciendo, analizar la obra y todo eso, no me voy a ocupar ahora en estos que me quedan. Ya está. Esto es parte del mundo, ya se lo di al mundo y el mundo lo recordará como quiera. Hay claves, hay como ese enigma, digamos. Mafalda es un enigma, un aparato que funciona y todos nos preguntamos por qué sigue funcionando de esa manera y creo que en la clave de eso hay un aprendizaje, una filosofía que aún no la hemos develado, porque cuando crecemos transformamos el mundo en lo que es el mundo de los adultos, ¿no? En lo que te decía al comienzo. Y, y eso, Kino nos dice, no, fíjate cómo Mafalda y sus amigas y amigos lo hacen. Ellos sí pueden. Afuera no podemos, bueno, ellos sí lo pueden. Esas pequeñas cosas son para ir descubriendo, creo. Mariano, para ir cerrando la que mencionabas el cine, en este momento de tu vida que le dicen en inglés como comfort movie o comfort series, que es una producción a la que uno va siempre para sentirse bien. En este momento, ¿cuál es esa película o esa serie que ves una y otra vez como para olvidarte de todo? Ajá, o sea, me estás preguntando sobre mi cine. No, series, debo reconocer, no he visto ninguna en mi vida. Tengo como No, una... no. Debo admitirlo, con esto me estoy tirando seguramente toda la tierra en mi propio ataúd, pero no, no he visto aún ninguna serie completa. Pero no tengo nada en contra, ¿no? Absolutamente nada en contra, pero hay todo un cine y toda una literatura, y una filosofía que amo leer, que me hace feliz, nada más. No es una cuestión de estatus, de la intelectualidad, pero me hace muy feliz. Y las series requieren mucho tiempo, entonces digo, bueno, no, son películas. Y las películas, digamos, te nombro una ahora que se me viene a la cabeza. No, trato de ver películas que me hacen bien. Una gran película que he visto hace unos años, que me hizo mucho bien, más allá de los clásicos, ¿no? Esta todavía no es un clásico, es El Sol de la Veniere de Nanni Moretti, El Sol del Mañana de Nanni Moretti. Nombro esa película porque es una película que me hace sentir, como en casa de un director que tiene un montón de conflictos para hacer una película, y los expone de una manera, y filmar una escena, la escena de un asesinato, es tan gracioso, digamos, un poco eso es lo que hace Kino, ¿no? Una cosa que es angustiante y trágica la transforma en una pieza de humor, a pesar de que la realidad sea no tan graciosa, ¿no? Pero lo logra hacer. Entonces ahí mi homenaje a Nani, un gran director. la veré, la anotaré para mis Sí, tareas. Mariano, vela, no gracias, te vas a gracias arrepentir. por ese retrato tan bonito. Ya salí, o sea, admiro un montón el trabajo de Kino y salí enamoradísima del ser humano que retratan porque conocemos realmente a la persona detrás de, y salí muy sorprendida esperando entonces que hará Quinografía Música, la 2, Quinografía Cine, la 3 Ojalá, y Quinografía ojalá. 4 que sea por el mundo, porque ese pedazo en el comedor en Taiwán me pareció divino y ver los libros con diferentes
idiomas, me sorprendió un montón, no sabía todo ese alcance que tenía la obra de Kino, así que muchas gracias